Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Bueno, y seguimos con el recorrido de esta columna por los derechos y derecho, y hoy traigo algo que es particular porque el viernes 23, se interpuso un recurso extraordinario en el caso de Amancay Diana Zacayán, que es una referenta de los derechos de las personas trans, travestis y de la diversidad, que fue su caso. Ella fue asesinada en 2015 y su caso fue juzgado como el primer travesticidio de la Argentina. Vamos a leer un poco por qué se consideró travesticidio y por qué la Cámara después dijo que no era un crimen de odio, y cuáles son los argumentos que vuelve a insistir la Fiscalía en este caso para que realmente sea considerado un crimen de odio. Bien. La sentencia por el caso de Diana Zacayán fue del 18 de junio del 2018, la dictó el Tribunal Oral Criminal número 4, que estaba compuesto por la jueza Ivana Bloch, por los jueces Julio César Báez y Adolfo Calvete, y el travesticidio de Diana Zacayán, el asesino, es Gabriel David Marino, que fue considerado coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. Ajá. ¿Por qué consideraron travesticidio este hecho el tribunal? Entre los argumentos está que comprenden el homicidio de una travesti o trans por odio a su orientación sexual, lo que conlleva una carga de discriminación constante de distintas esferas de la sociedad, así como también su necesaria derivación hacia la incertidumbre, la inseguridad y la lucha por revertir dicha injusticia. El odio es la aversión que la gente siente por una persona o grupo de personas, siendo por ella que el autor se decide a actuar. El tribunal sostuvo que el agresor no mata porque con ello persiga algún fin determinado. Por lo general, lo hará por odio al género humano constituido por los sexos masculinos o femeninos, sea por las diferencias o las desigualdades que ello implica. Las circunstancias del contexto y modo de comisión del hecho permitieron suponer desde un comienzo que el homicidio había estado motivado por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del programa de la diversidad sexual del INADI, por ser impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, fue líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y fue dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio por la Liberación. En cuanto a las pruebas, encontró una huella de Marino en la puerta del dormitorio de Diana y varios profilácticos usados en un cesto de basura, y se comprobó que Diana se defendió por el tipo de lesiones que ella tenía y por el material biológico encontrado en sus uñas, y de esta manera se acreditó que Marino la atacó y que no actuó con alevosía porque ella pudo defenderse, lo que muestra también el grado de odio y de violencia hacia ella. Y tenemos, este fallo fue apelado por la defensa de Marino, y la casación confirmó que había sido un homicidio agravado por la violencia de género, pero descartó este tinte de que fue un homicidio por odio. Le sacó esa figura y descartó lo que es el travesticidio. Ajá. Esto causó un gran impacto y conmovió a gran parte de la sociedad y de la esfera política. Sobre todo salió a repudiar esto Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y consideró que el fallo desde lo humano es un escándalo, es cruel, es negar nuestras identidades travestis trans dentro del ámbito de la justicia. Y añadió que la violencia estructural no se basa solo en motivos de género, sino en los lugares que ocupamos a partir de nuestras identidades de género. Esto es un travesticidio porque Diana es una compañera travesti referente de los derechos humanos, y la interpretación de las normas siempre tiene que tener en cuenta el contexto social. Después se presentó, como decíamos, el viernes pasado, el recurso extraordinario por parte de la Fiscalía. Extraordinario porque hay de fondo una cuestión federal que se pone en juego, sobre todo porque va en contra de la Constitución Nacional y de los pactos de derechos humanos internacionales suscritos por nuestro país.
los hechos, dice cuáles son los hechos probados y además habla de por qué toman en cuenta en el alegato la figura del travesticidio de parte de la Fiscalía, y dice que este término fue acuñado, entre otras, por Diana Zacayán durante su vida y militancia, y pretende reflejar que el crimen que nos ocupa no es un hecho aislado, sino que es fruto y consecuencia directa de la discriminación y violencia estructural que sufren las travestis por su identidad de género en nuestra sociedad, que no nos enfrentamos a la conducta individual de un sujeto transfóbico o transodiante, sino a un entramado social complejo que coloca a las travestis, incluso a sus referentes más visibles, como el caso de Diana, en una posición de particular vulnerabilidad frente a la violencia letal, del cual este crimen es una expresión, por cuanto su comisión fue posible en razón de las condiciones de riesgo proporcionados por el contexto de discriminación estructural. Solo la aplicación al caso, bueno, después sigue hablando más en términos jurídicos, pero lo que intenta demostrar es que el contexto social también hace a la figura de por qué es un crimen de odio y no porque el imputado en un caso puntual antes no haya tenido pronunciamientos en el sentido del transfóbicos o transodiantes. Así que veremos qué sucede con este fallo, si continúa el recurso extraordinario, si es admitido, si no, supongo que irán de modo en queja a la Corte, pero bueno, es trascendental poder seguir adelante con esta figura de travesticidio, como se logró en su momento la de femicidio, que es un agravante ya de por sí, que no necesite de otras cuestiones. Totalmente, porque digamos, si aceptamos que existen los travesticidios, o si es correcto entenderlos como femicidios y no como homicidios simples, sin referirme específicamente al tipo penal, ¿no? Pero no como un homicidio más, lo mismo tendría que valer para un travesticidio, porque están dadas las mismas condiciones de odio y de estigmatización a un grupo social, por decirlo de alguna manera, específico, y creo que se nota más en el caso de las y los travestis. Sí, y sobre todo esto del contexto de vulneración absoluta de derechos que tiene la mayoría de la comunidad trans travesti, las oportunidades para insertarse en la sociedad debido a esta discriminación y a este odio y estos prejuicios y estigmatización que hoy en día todavía están, hacen que sea muy difícil que ellas puedan acceder a un trabajo como cualquier otro género, y ese contexto también las lleva a estar en situaciones donde son mucho más vulnerables, que es lo que refleja la Fiscalía en sus argumentos. Inclusive una persona como Diana Zacayán, que era súper conocida, que era dirigente, que era referenta, ni siquiera esa visibilidad la pudo ayudar para poder continuar con vida, digamos. No, claro, y incluso mucha gente que por ahí no tiene algo en contra de las travestis o los travestis, porque hay mujeres y hombres trans. Vamos a hablar de las travestis porque por ahí es el caso más, son las más visibles, las mujeres. Inclusive. Pero permitime redondear la idea. Yo conozco mucha gente que me dice, no, yo no tengo nada, y realmente los conozco y no tienen nada, pero me dice, a mí me daría vergüenza que me vean caminando con una travesti por la calle. Digamos, el poder del estigma, ¿no? Y cómo nos condiciona la mirada de los otros. Sí, y en esto que vos decías, las travestis, porque en una sociedad patriarcal la estigmatización hacia los cuerpos y los cuerpos feminizados es mucho mayor que a los cuerpos masculinizados. No atraviesan las mismas circunstancias una mujer travesti que un hombre trans travesti. Muchas veces eso se nota y es producto de la cuestión cultural, que bueno, más adelante también lo vamos a ir hablando con Alan en nuestra entrevista. Sí. Pero bueno, también esto yo lo quería unir porque tocamos un poco la cuestión del sistema penal, y la semana que viene estaremos profundizando un poquito más de estas cuestiones, así que bueno, es como un adelanto y la puerta de entrada para entender y para empezar a hablar de qué es el sistema penal y qué esperamos desde nuestro posicionamiento político e ideológico del sistema penal, que no es solo castigar, sino también qué injerencia puede tener en la sociedad. Bien, bueno, le damos el cierre a tu columna y escuchamos un poco de música y ya volvemos con la entrevista entonces. Dale.